Bueno, bueno, yo decía que estos avatares, vamos, de la vida y de la historia de la compañía, pues decía a ustedes que había, que este sistema que estoy tratando de recordar, pues va a repetir la estructura contemporánea de la compañía porque combina dos maneras de hacer, decía ustedes, una reglamentación del actuar y la construcción de un lenguaje. Y decía ustedes que esta primera pues, es rígida porque concierne al lugar de la verdad y sostiene a esta verdad, pero la segunda puede ser muy flexible, que es el lenguaje que se va construyendo, porque simplemente una función instrumental y proporciona procedimientos, pues sean literarios, sean al tipo de digamos, interlocutores a los que quiere llegar, de destinatarios a los que quiere llegar X. Bueno, desde el punto de vista, sitúo tres aspectos que impactan en toda esta literatura devota, este humanismo devoto. Por un lado, su relación con el escepticismo contemporáneo, más visible todavía en las controversias pues ahí está presente Erasmo, ahí va a estar presente más adelante Spinoza y más adelante está la Ilustración. Entonces, su relación con el escepticismo contemporáneo. Y claro, aquí la cuestión de la verdad, así con fuerza, que en otras partes se ha, digamos, llevado o conducido al respecto de las autoridades, a falta de poderlas tratar filosóficamente el tema de la verdad, pues en esta cuestión de la disputa con el escepticismo, aquí es objeto fundamentalmente de una, llamémosle, de una elipsis entre la práctica devota y una literaria. Y este escepticismo latente va a transformar un lenguaje reconocible de la verdad en un lenguaje que se va construyendo y se articula simultáneamente con una especie de estoicismo en la práctica, con la necesidad de persuadir, o sea, de impactar, de combatir, y con un enciclopedismo, no tengo otra palabra, del saber, del cual Suárez va a ser un eximio. Es un hombre súper erudito en la Edad Media y en el Islam, y en el judaísmo. Inmenso, inmenso. Bueno, por un lado esa, la relación con el escepticismo, y la otra es la organización de esto que llamamos humanismo devoto en un teatro de la vida religiosa, en el campo del combate espiritual y de las controversias. En efecto, la literatura, ustedes son literatos, aquí en la compañía no es más que un aspecto minoritario del enorme lugar en la actividad de los colegios jesuitas que adoptó el teatro. El teatro es un espectáculo propio de la compañía, prolifera en las capillas, va en las salas de acciones, en las plazas públicas. Recuerdo muy bien cómo ahí en la antigua Compañía de Jesús, toda esa parte donde estaba la rectoría, todo eso estaba lleno de teatros en el siglo XVII y XVIII, constantemente. Suministra por supuesto, a la religión, pues un espacio de representación que se articula con la realidad a través del papel que representa en ella el mundo real, y es el punto de equilibrio del sistema político y simbólico. Bueno, ese es un tema. Y finalmente, pues, el teatro va a ser, va a remitir a operaciones, ¿cuál? Pues, trabajo literario que construye la piedad, que
que construye una actividad compensatoria frente al tema político, etc. Y bueno, finalmente el último, el discurso de las pasiones. Es una especie de poética de la voluntad. ¿Y quién ha pasado por los ejercicios ignacianos? Es decir, como una apología es un discurso de las pasiones. Es decir, una apología del santo, del héroe, del hombre que se ha doblegado, que es un gran misionero allá en el norte de México, transforma esta literatura en una poética de la voluntad en muchos, y este discurso va acompañado de una rehabilitación de las pasiones. Ahí en el antiguo colegio de la compañía adentro, yo estuve investigando pues desde el 87, 88, 89, adentro, y ahí encuentra, ahí lleno de manuscritos. Fui traduciendo, ahí se encuentra un texto extraordinario, un libelo infamante que se llama Monita Privata. Está en mi libro, Monita Privata Societate Jesu. Es decir, Monita, el que estaba entonces de director de ahí ¿cómo se llama? Del Colegio La Fragua, el Colegio La Fragua, era don Enrique Aguirre, y no daba permiso a ningún profesor de la UAP que entrara ahí, pero además tenía una concepción, tenía una corriente, era muy patrimonialista, él era el dueño del archivo, bueno, pero ahí está Monita Privata Societate Jesu, es decir, ¿qué significa esto? Me preguntó don Enrique. Monita Privata, mones, exhortaciones privadas de la Compañía de Jesús. Ahí está toda una poética, un discurso de las pasiones. Aquí está el tema de la ejemplaridad, el tema de la persuasión, la exhortación, ligada con una escritura que multiplica la exclamación o que multiplica la interjección, pero que sobre todo es alianza en la devoción entre lo imaginario y la afectividad. Todo este universo, pues, este universo en los cuales vive nuestro filósofo, ha llegado a México con ordenamientos clásicos, ha llegado a la Nueva España en literatura entre los años 1615, en los años 1620 llega a la Nueva España y nos va a dar herramientas importantísimas. Bueno, me parece que con eso es suficiente, digo, un poco para advertir que ya en el siglo XVII, que es el momento que fallece Suárez y compañía, ya la historia de los jesuitas está llena de polémicas allá en Europa. Está lleno de polémicas. Y también está lleno de polémicas su literatura espiritual. Pues, ¿por qué? Pues porque consiste en este debate entre gracia y libertad con el luteranismo, con el protestantismo. Y no solo es el efecto de las resistencias que suscita, sino también el resultado de una mera oposición entre doctrinas. Tú señalabas hace rato a dominicos, por supuesto que sí. Ahí hay oposiciones y esas oposiciones son muy marcadas y tienen resultados muy productivos y muy sabrosos para entender cómo se fue gestando el siglo XVII, marcada ya en la voluntad de ruptura con los dominicos, con una concepción de la iglesia, por supuesto, y de reforma. Es decir, la agresividad aquí radica más profundamente en el hecho de que cada posición pues se define en una relación con su otro. Y bueno, el rechazo del partido adverso, por decir algo, pues es el modo en el cual el grupo se determina. Bueno, digamos, es una especie de corte, y este corte juega muy fuertemente en la elaboración doctrinal jesuita, debido a que allí lo propio, lo interior ya se está con un lenguaje propio, lo propio es
más de orden práctico y que el lenguaje sigue, por tanto, más dócilmente la ley de una determinación recíproca. Pero por eso mismo quiero señalar que estos discursos, digamos, antinómicos, estrechamente relativos unos a otros, revelan coherencias que ubican a la compañía en conjuntos más vastos, y lo que aparece en estos debates pues son las determinaciones socioculturales de la época, claro, en Europa, y los problemas impuestos a la experiencia cristiana. Bueno, las crisis que marcan esta parte del siglo allá en Europa, pues el jansenismo. ¿Sí? No olvidemos que el jansenismo es, en el cual está metido Jansenio, el autor del Agustinos, es la lectura que han hecho algunos franceses, y pues ahí está Pascal, el jansenismo remiten a las interrogantes de la época y a la reacción particular de los jesuitas. ¿Pero por qué? Pues porque se está, digámoslo así, ateizando a gigantes, a pasos agigantados Europa, especialmente Francia. Y el jansenismo es una respuesta a este proceso. El jansenismo, y de ahí se va a tener un debate con los jesuitas. Claro, Jansenio, Paul Royal, Pascal, y de estar los jesuitas. No le toca tanto exactamente a Suárez, pero sí que Suárez va advirtiendo estos problemas en sus debates, pues en Defensio Fidei, que es todo un trabajo, Defensio Fidei, que es todo un trabajo sobre la coacción que hace Jacobo I a tanto a protestantes como católicos en Inglaterra, y ahí surge el principatos políticos, es decir, o el juramento fidelitatis, que es el juramento de fidelidad que hace Jacobo I a todos sus súbditos, y por supuesto el problema de la confesión. Ahí es donde va a entrar también el debate Suárez, es un poquito más adelante. De manera que todos estos temas tienen que ver con este proceso pero parece ser importante advertir cómo es todo un corpus la compañía. Y si la interpretación de San Agustín, cuya autoridad a partir de 1640 va a reemplazar al pseudo Dionisio, Aropagita. Por cierto que ese curso lo di en Puebla 4 ocasiones, los nombres divinos, al pseudo Dionisio. San Agustín va a reemplazar al pseudo Dionisio, pues suministra al debate sus referencias léxicas, ideológicas. Entonces la cuestión abierta aquí concierne más fundamentalmente a las posibilidades del cristianismo en la sociedad que se instala. Bueno, en su mayoría no es el caso de los reformadores místicos. Los jesuitas, ¿qué hacen? Pues adoptan o optan por la adaptación, mientras que los jansenistas, Jansenio, el autor de un libro gigante que se llama Agustinos, oponen la radicalidad profética de un corte respecto del mundo que ellos conocen. Y de hecho, las cosas son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y con esto termino esta pequeña introducción con Suárez, de hecho, la misma coerción de una ruptura se impone a todos. Y entre los jesuitas, la adaptación descansa, es importante las adaptaciones, descansa en la posibilidad de una separación entre las prácticas interiores,
fuertemente establecidas y la movilidad de los discursos y de las conductas exteriores. Y este corte existe también, en consecuencia, pero oculto con sus tareas objetivas. Aquí la tentación es olvidarlo y reducir esa combinación a la lógica de la actividad exterior. Es decir, ¿por qué estoy sacando aquí al jansenismo cuando aparentemente Suárez no lo ha conocido? Pues por una razón, porque él ve en su De Legibus y en sus trabajos de Auxilis, ve la posibilidad de estos desórdenes que se van a dejar venir, porque el jansenismo es una respuesta digamos, al abuso de un concepto eclesial que está terminando, según Jansenio, por no responder a Lutero y Calvino y al protestantismo. Bueno, y ese fue el debate enorme de Suárez que tuvo con Defensio Fidei, con Enrique VIII y con los grandes anglicanos de entonces. Bueno, este es el problema que tiene Suárez. Suárez vio casi todo. Él rápidamente advirtió por medio de una ética propia y un lenguaje propio las consecuencias que se seguían. En todo caso, el debate también lo va a concentrar Suárez en la moral práctica. Y aunque se muevan sobre el mismo suelo, ¿cuál es el de las conductas? Estos partidos jansenistas, jesuitas, van a situarse de manera diferente respecto de las conductas sociales. El jesuitismo, los jesuitas forman un cuerpo ya constituido, es decir, una orden, que es una orden para ellos, es una orden, es orden para ellos y que se apoya en políticas internas con lenguajes propios para salir afuera. Digo para salir afuera porque van a llegar aquí a México, a la Nueva España, muchos de ellos, con toda esa tradición. Son discípulos de Suárez, son discípulos de este debate, de esos problemas que hay con jansenistas, con protestantismo, y de manera que es muy, muy enriquecedor que lleguen aquí a la Nueva España, jesuitas, italianos, españoles, franceses, están aquí llenos. Los colegios del Espíritu, o sea, aquí en Puebla, de Los Ángeles, el Colegio Máximo de San Pedro, Máximo de San Pedro en la Ciudad de México, con toda esta herencia enorme, jansenismo, protestantismo, etcétera, etcétera. Y bueno, los jansenistas seculares y laicos, pues claro, parten de una, digamos, de una teología, ¿cómo llamarle? Pues mística, sacerdotal, de la jerarquía eclesiástica, que es un modelo fuertemente estructurado de una cristiandad en reducción a la que quieren proveer de una efectividad social. Y el refugio, es el caso del jansenismo, es el postulado de la acción jesuita y el proyecto de la doctrina jansenista. Bueno, al respecto está a la saga de los religiosos y por delante de los seculares. Por eso es que la relación de la teología con las prácticas no es la misma para ambas partes, para jansenistas y jesuitas, pero también va a ser la misma aquí en la Nueva España. Es distinta porque la verdad se juega en la práctica. Y este va a ser el tema enormemente importante de esta nación del siglo XVII que es México. Para los jesuitas, la práctica es el lugar protegido, el lugar donde se producen los lenguajes, los discursos y las acciones. Y esto va a ser enormemente importante. Por lo menos hay 28 teólogos, profesores
yo conozco en el Colegio de Puebla, unos 30 y tantos en la Ciudad de México y unos cuantos en Morelia y otros pocos en Querétaro. Esas son las prácticas importantes que yo quisiera que tuvieras en cuenta. Y bueno, pues por último, la intervención en los conflictos sociales o en las conductas sociales, pues no se realizan en los mismos lugares. Allá en Europa los jansenistas privilegian lo litúrgico, que es el lenguaje visible de opciones teológicas. Y sobre el fondo, esas sociedades pues van recortando unas prácticas escriturísticas y sacramentales muy jansenistas. Es decir, y los jesuitas apuntan no tanto a la vida litúrgica, sino a la vida civil. Ahí donde una educación espiritual de la voluntad, de acuerdo a los ejercicios ignacianos, ahí donde el deseo, es el tema central de los ejercicios ignacianos, ahí donde el deseo se educa espiritualmente, se articula con tareas efectivas y se marca sobre ellas. Estos temas generan innumerables títulos, innumerables definiciones, donde aparece el binomio piedad moral, es decir, y es el lugar donde se fractura esto, piedad y moral. Y por un lado, ¿por qué digo que se fractura? Porque por un lado está el quietismo, es un quietismo a primera vista muy jansenista, pero que también tiene sus místicos en los jesuitas. Tiene también, pues, ambos movimientos de quietismo van entrando a la acción hacia afuera, jansenistas y jesuitas, y pronto el jansenismo al politizarse allá en Europa y la corriente jesuita al obedecer a la división de las tareas técnicas y a las prácticas devocionales, pues van a aportar una suerte de confirmación a la experiencia quietista. Es decir, ¿cómo quietista? Pues sí, de tranquilidad, de interioridad, en la medida en que desarticula el movimiento de la objetividad intelectual o social que está en este momento en debate. Y finalmente entra esto que llamaríamos los teólogos y los espirituales. Digo esto porque estos debates se producen, claro, cuando uno está revisando los manuscritos que estaba en el Carolino, pues son conflictos entre teólogos espirituales según uno de sus aspectos. El antiquietismo, que ahí están en textos ahí, defiende digamos, la teología eclesiástica contra la ciencia de los santos, y no es un azar de un profesor ahí, no me acuerdo se me olvida su nombre, que hace deslizar la teología hacia una especie de teodicea, debates ya con teodicea. Ahí se encuentra Belarmino, Roberto Belarmino, compañero de Suárez. Él representa el tiempo de un concordato cuando su juicio encuentra a los místicos erróneos más oscuros que erróneos. Pero estas disputas, hasta la oposición de Juan de Santo Tomás a Suárez, Juan de Santo Tomás, uno de los de la Escuela de Salamanca, es una oposición que tiene a Suárez y al carmelita Tomás de Jesús. La mística en este momento es un lugar de discordia donde vuelve, pero en función de la experiencia cristiana. Bueno, aquí está todo este debate de jerarquización antropológica entre voluntad e inteligencia,
y no son más que problemas que conoce muy bien nuestro nuestro maestro Suárez. Y en primer lugar, no son medio distintos el tema de la experiencia en, los, en sus discusiones. Aquí va a entrar ya, empieza por primera ocasión a entrar nuestro profesor al tema de la experiencia en las discusiones, en las disputas, la institución primero presentada como una orden de la gracia, está en el tema del de auxiliis, aparece cada vez más como una forma mediadora de la tradición, o sea, de una objetividad histórica situada, suministrada por la teología positiva. Y este desplazamiento del cosmos espiritual al texto tradicional es significativo. ¿Por qué? Porque en adelante el hecho, la experiencia, se opone al hecho de lo que siempre se creyó. Debate entre la voz y la escritura, entre lo irreductible de la vivencia y la positividad estable del texto, la experiencia. Esto es bien importante en sus textos de Legibus, en textos de Auxiliis, porque la experiencia, o sea, más o menos la experiencia entre los espirituales que estaban allá como de una enunciación que sería el lugar mismo donde habla el Espíritu. Siempre tiene presente, ustedes se acordarán que en el principio de la introducción de las disputas está diciendo, bueno, yo soy teólogo, pero me di cuenta de esto, y tengo que echar mano de categorías filosóficas, tengo que poder explicar esto. Bueno, pero eso lo tiene muy presente, pero tiene muy presente sobre todo una tradición. Y en los teólogos implica, la tradición implica lo dado de unos enunciados inmutables, conciliares, escriturarios, canónicos, incluso cánones inmutables, cuya verdad originaria sería conservada gracias al rigor de los razonamientos que desarrollan sus consecuencias gracias a la permanencia. Pues en eso no se da por vencido, es decir, a la permanencia de las instituciones eclesiásticas, de eso no lo niega Suárez, pero mediante la coerción de las controversias jansenistas, protestantes, por otra parte, se obliga a quienes esa corriente que se llaman espirituales a ubicarse también en el terreno de la tradición y a constituir una tradición mística esencialmente formada por esos teólogos modernos. Bueno, y finalmente una tesis teológica va a grabar el debate entre lo natural, que sería susceptible de experiencia, ¿por qué? Porque según una pasión frecuente que lleva al extremo la teoría de lo sobrenatural, de pura modalidad. Bueno, el orden de la gracia aquí está sobreañadido al orden de la naturaleza. Posición, por cierto, que no se encuentra entre Belarmino y entre Suárez, que son teólogos. Es decir, que para muchos maestros teólogos, a menudo teñidos de nominalismo, y hay una parte que me parece que hay nominalismo en Suárez, no, a ver si no tengo, así llegásemos a leer una parte de ahí. Es decir, muchos maestros teólogos teñidos de nominalismo y preocupados por combatir la persuasión interior protestante, porque finalmente en Lutero hay un nominalismo de la gracia. No sé, no voy a explicar qué es esto aquí, pero sí tiene consecuencias en el pietismo protestante y en Kant. Entonces, Kant es muy pietista. Bueno,
Para esos maestros teólogos, la autoridad extrínseca de postulados revelados se coordina con la autonomía de la razón natural. Y por el contrario, los hombres meramente espirituales que son también jesuitas, pues se refieren a una especie de, no sé si la palabra instinto, bueno, una especie de instinto basado en las fuentes que sumerge la experiencia progresivamente. Bueno, en todo caso, según esos casos, lo designan con los términos del deseo agustiniano, es decir, de esa voluntad que es más allá, que es el más allá absoluto, que es el más allá inaccesible de todo lo pensable. Y por eso lo espiritual, para esos espirituales jesuitas, son muchos místicos jesuitas. Es decir, está en debate constante, tiene presente Suárez a muchos de estos hombres místicos, jesuitas y jansenistas. Y bueno, conoce esto, y por eso es que para esos jesuitas místicos lo espiritual es ese amante en el amor abstraído. Bueno, ¿por qué digo esto? Que ya no ve ni gracia ni naturaleza, sino el solo abismo en el que ha caído, dice por ahí un surano, sería este jesuita. Hasta ahí. Digo esto como entorno. Esos son los polos que organizan las disputas que se multiplican, que están presentes como background en Suárez. Está presente su compañero Luis de Molina, está presente esa tradición enorme, está presente el protestantismo por atrás, está presente por ahí Descartes. No hay que atender, todavía no ha nacido Descartes, no ha surgido. ¿En qué va a influir Suárez en Descartes? Y no sé si haya tiempo de verlo, pero ya específicamente en el campo de la filosofía, en su metafísica, en el tema de su... Suárez es el que realmente esencializa el ser. ¿Y cómo esta esencialización va a ser posible? Una esencialización de un universo de cogitaciones. Eso no tenemos tiempo de verlo, pero en todo caso, entre estos problemas, los jesuitas, a quienes su propia experiencia de dirección espiritual los lleva a conciliar, a concordar, Luis de Molina, de ahí viene concordia, la posición doctrinal con el conocimiento que tienen de angustias y de oraciones más radicales y del tema enorme de la libertad. Ahí va a estar nuestro filósofo, en el cual está campos como el corazón, la política, las leyes, el ser, los sacramentos, y en dónde sería su influjo para el campo universal de la filosofía, sin indudablemente, en mi opinión. Para los filósofos normalmente son las disputas metafísicas y de legibus. Para mí no, para mí sí, pero también las disputas que tienen entre gracia y libertad, porque tienen que ver con la condición humana, con el linaje humano y con el tema de los probabilismos que se dieron en la Nueva España. Para el caso de Nueva España, casi no se estudian las disputas metafísicas, salvo cuando se van construyendo y ligando con el tema de disputa de auxilis en la Nueva España. ¿Por qué? Porque hay partes de disputas donde abiertamente Suárez trabaja los contingentes, los futuros contingentes, el tema de las posibilidades, y por eso un trabajo mío se llama así, el barroco jesuita novohispano, la forja de un México posible. Ese es todo el siglo XVII. Bueno, eso sería, a grosso modo, maestro Viso, Uri y Adrián, algo de acercarnos al pensamiento de Suárez, que ni por acá yo puedo acercarme de otra manera más que decir que viendo un poco los laberintos de este lenguaje espiritual en el siglo XVII,
en el cual esa experiencia se va a las prácticas, que son prácticas teóricas, teológicas, metafísicas, y cómo esas prácticas teológicas tienen prácticas sociales afuera, y son prácticas de piedad adentro. Todo este es un universo inmensamente rico, que esperemos que veamos algo de esto.